Vamos ahora a ver la lectura del texto de la palabra del Señor que vamos a estar meditando. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Y dice así pues la palabra del Señor. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y él se deleitará en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni decidirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá de la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad cinto de sus riñones. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, hermanos, pues llegamos ya al final de esta serie que hemos tenido sobre el temor de Dios. Hemos ocupado, no sé si 6 o 7 domingos. Se podría decir seguro muchas cosas más, ¿no? Pero queremos ya poner el punto final a esta cuestión. ¿Y cuál es el punto final de todas las cuestiones? Es Jesús mismo. El punto final del temor de Dios es que Jesús fue lleno del temor de Dios, y que también Jesús fue lleno de los beneficios del temor de Dios. La semana anterior estuvimos viendo los beneficios del temor de Dios. Pues esto también los tuvo Jesús mismo. Y es lo que nos presenta este texto que acabamos de leer aquí en Isaías, ¿no? Que, como sabemos, ¿no? Muchas veces se le llama el quinto evangelista, ¿no? En el Nuevo Testamento está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y se dice de Isaías en el Antiguo Testamento muchas veces que es el quinto evangelista, el evangelista del Antiguo Testamento, porque ya 700 años antes de Jesucristo profetizó largamente, ¿no? Muchas veces acerca de Jesucristo y con mucho detalle. Está presentando al Mesías que tenía que venir, a Cristo, al Salvador, su persona, incluso su divinidad en el capítulo 9, que iba a nacer de una virgen, capítulo 7, también sus sufrimientos, su reinado, en fin, todo esto sobre todo se encuentra en la segunda parte del libro de Isaías, a partir del capítulo 40, hasta el final. Ahí están los llamados cantos del siervo, hay hasta 4 cantos del siervo. El más conocido, por supuesto, es el capítulo 53, ¿no? El capítulo de la profecía del varón de dolores. Pero aquí, en esta primera parte del libro de Isaías, del capítulo 1 al 40, pues tenemos el capítulo 7, el capítulo 9, y ahora también aquí el capítulo 11, los versículos que hemos leído, están hablando acerca de Jesús. Es una profecía de Jesús. ¿Y qué nos dicen entonces estos versículos? Pues los versículos que hemos leído nos dicen principalmente dos cosas. La primera, en primer lugar, pues es que el temor de Dios iba a equipar a Jesús. El temor de Dios iba a equipar para que ejerza su reinado, para que Él reine en justicia. Todo este capítulo está hablando del reino del Señor Jesús, sobre todo hasta el capítulo 9. Aquí nos encontramos este texto no tan conocido, versículo 6, ¿no? Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el leoncillo y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará, ¿no? Son textos que bueno, muchas veces no vienen los testigos de Jehová hablando de estos, ¿no? Bueno, pues sí, están en la Biblia, por supuesto. Y esto se cumple, por supuesto, ya con la segunda venida de nuestro Salvador, ya en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en el cumplimiento
definitivo del reino de Dios. O sea que esta palabra del versículo 6, digamos que se prolongan, llegan hasta, digamos, los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero antes, hasta el versículo 5, está hablando del ejercicio del gobierno como rey. Podemos decir que, así a grandes rasgos, esto podría ser el tiempo en el que Jesucristo está reinando en el cielo después de la ascensión, ¿no? Como Dios hombre, sentado a la diestra del Padre. Nos dice el versículo 1 que saldrá una vara del tronco de Isaí. Entonces, curioso también, la palabra tronco parece que según los especialistas tiene relación con la palabra nazareo o nazareno, ¿verdad? Que sabemos que es también, que le pertenece también al Señor Jesús, ¿no? Pero vemos lo que nos dice más adelante, ya en el versículo 2. Podemos ver aquí: reposará el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces son 6 palabras, ¿verdad? 3 pares de palabras. Y vemos que todo tiene que ver con la sabiduría, ¿no? Comienza hablando de espíritu de sabiduría. Sabiduría, y después decíamos de la sabiduría la semana pasada que esta sabiduría es sobre todo un conocimiento práctico, lo estuvimos considerando, ¿no? Bueno, pues vemos aquí el resto de las palabras aquí del versículo 2 está presentando, sí, la sabiduría y que la inteligencia, el consejo, la fortaleza, el conocimiento y el temor de Dios. Entonces está hablando, son palabras todas del conocimiento, ¿no? El conocimiento, la sabiduría, ese conocimiento práctico, decíamos, la inteligencia, que es discernir, es distinguir, es ver claramente las cosas, el consejo, que es un poco como deliberar uno mismo con los demás para ver cuál es el mejor camino que hay que tomar, la fortaleza, aquí en este contexto, vemos, está hablando sin duda de la fortaleza de ánimo, el conocimiento y el temor de Dios. Y entonces vemos que lo que lo abre todo es la sabiduría. La sabiduría abre al resto, ¿no? De paso a la inteligencia, el espíritu de consejo, fortaleza, conocimiento. Y la sabiduría, por lo tanto, era, os acordamos la semana pasada, el medio para que las cosas vayan bien. El medio para que las cosas se hagan bien. El medio para que se prospere. El medio para que, nuestra vida, ¿no? Tengamos riquezas, honra y vida, como vimos en la carta, en el capítulo 22 de Proverbios. Bien, pues entonces, lo que da la sabiduría, entonces, ¿qué es? Concluye diciendo, de temor de Dios. De temor de Dios. Aquí lo encontramos todo. Encontramos el temor de Dios, que da lugar, engendra la sabiduría y pues también todas las palabras del conocimiento y por supuesto todos los beneficios que vamos ahora también a considerar. Dice el versículo 2 al inicio: reposará el Espíritu de Jehová. Es decir que estuvo el Espíritu de Dios, ese Espíritu de sabiduría, permanentemente. No fue algo así de vez en cuando, sino que el Espíritu de Dios reposó continuamente sobre Jesús, ¿no? Y fijémonos, ¿no? Esta expresión, reposará el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y inteligencia, etc. Si lo comparamos con Isaías 61, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los presos apertura de la cárcel. El Espíritu de Dios estaba sobre Jesús, por eso vemos que Él es llamado Cristo, el Mesías, porque Él fue el ungido de Dios, el ungido del Espíritu Santo sobremanera. En el capítulo 71 está hablando sobre todo
de las buenas nuevas a los pobres, ¿no? Las buenas nuevas de salvación. Y aquí, pues está hablando en el capítulo 11 sobre todo del reino de Dios. Del reino de Dios. El Espíritu, entonces podemos ya subrayar lo último, el Espíritu de Dios es espíritu, sabiduría, etcétera, y de temor de Dios. Allí donde está el Espíritu de Dios, allí hay temor de Dios. El Espíritu de Dios hace nacer, alimenta, hace crecer el temor de Dios, ¿no? Y todo esto también estuvo en Cristo, en Jesús. Y alguien pues tal vez podría decir, yo a lo mejor esto no lo entiendo, ¿no? Porque es así. ¿No es Jesús Dios? ¿No es Jesús Dios? Entonces, ¿cómo Jesús va a tener temor de sí mismo? ¿No? Alguien podría pues pensar de esta manera. Hemos hablado de los testigos de Jehová y de otros, ¿no? Bueno, pues la respuesta a esto es sencilla. Sí, Jesús es verdadero Dios, es perfecto Dios, pero Jesús también es verdadero hombre, perfecto hombre, y la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús están perfectamente unidas en la persona del Hijo, en la persona de Cristo. Así pues, vemos que el tener temor de Dios se refiere, en primer lugar, a la humanidad de Cristo. Él es el Hijo, pero Él se encarnó, Él participó de la carne y de la sangre, Él se hizo semejante a nosotros en todas las cosas, nos dice Hebreos, ¿verdad? Y Él también, por lo tanto, en su humanidad, no podía ser de otra manera, tenía este temor del Señor. Pero, aún así, también pensemos que esto es apropiado para su divinidad. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo eterno, el Hijo engendrado, el unigénito, ¿no? Los demás son hijos por adopción, pero Él es el único Hijo natural, el único Hijo eterno, engendrado. Él tiene la misma sustancia del Padre, porque Él recibe la divinidad del Padre. El Padre lo engendra eternamente. Él es eternamente engendrado del Padre, ¿verdad? Y bien, entonces, como hijo, tiene reverencia también por el Padre y obediencia también al Padre en la misión que el Padre le da a cumplir. Y por eso Cristo vino y dice Filipenses que se hizo, siendo Dios, Él pues no tuvo el ser igual a Dios como una usurpación, no lo quiso acaparar para sí, sino que Él se hizo hombre y Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos que esto también habla, por lo tanto, de la reverencia de Jesús, del Hijo al Padre, de la reverencia y de la obediencia y por lo tanto también del temor de Dios. Ese temor se ve sin duda en el hecho de que siendo Dios se hizo hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que cuando estaba en agonía, pues le dijo al Padre, aparta de mí la copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Él siempre se sujetó a la voluntad del Padre en el temor. Así, por lo tanto, vemos que esto también es del Hijo. Y pues para concluir este punto, pues vemos aquí entonces, está reunida, pues resumida toda la Trinidad. El Padre, Dios Padre, que es la fuente de la divinidad, Dios Hijo, que sobre Él reposa este espíritu del temor de Dios. Y el Espíritu Santo, por supuesto, Él es el espíritu de sabiduría y el espíritu de temor de Dios. Él es el que inspira, es el que hace engendrar también en nosotros ese temor y lo hace crecer. Bien, pues entonces, esto en cuanto a la primera idea de este texto, en cuanto a Jesús, que el temor de Dios lo iba a equipar a Jesús, ¿verdad? En su reinado. En su reinado para que reinara con justicia,
como dice en el versículo 3 al 5, para que Él pues lo hiciera con consejo, para que Él lo hiciera con sabiduría, para que Él lo hiciera bien, ¿verdad? Vale, pues esto, en cuanto al primer punto, el Espíritu de Dios lo iba a equipar en el ejercicio de su reino, de su reinado. Y la segunda idea, ¿cuál es? Que el temor de Dios lo iba a deleitar. Lo iba a deleitar. Es la primera frase del versículo 3. Y Él se deleitará en el temor de Jehová. Él se deleitará en el temor de Jehová. No sé si tenéis algo aquí, la Reina Valera 60 en manos, porque ahí tiene algo así como que lo hará entender diligente en el temor de Jehová. Entonces, si lo estáis leyendo la Reina Valera 60, pues uno diría, esto no coincide mucho. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa es que literalmente es hacer oler y Reina Valera 1669, 1602, lo traducía así, ¿no? Oler, literalmente tal cual. Entonces en 1909, aquí lo que hizo fue seguir la Biblia en inglés, ¿no? La King James. Y bien, lo que ocurre es que hay que tener pues también presente que la idea es sobre todo la de dar buen olor. La de dar buen olor. Y de ahí pues viene la idea de complacer. De hecho es la misma, exactamente la misma frase, la misma estructura, la misma manera de hablar en Amós capítulo 5 y versículo 21. Leemos ahí, Amós capítulo 5 y versículo 21, cuando dice: aborrecí, deseché vuestras fiestas solemnes y no me complaceré en vuestras asambleas. No me complaceré en vuestras asambleas, no me darán buen olor, no me resultarán agradables, no son buenas para mí. Pues esta es la idea, que este temor de Dios es entonces, Él se complace, Jesús en el temor de Dios, porque le resulta oloroso, fragante. Fijémonos, ¿no? Qué cosa más bella, qué idea más hermosa esta, que el temor de Dios sea una fragancia, un perfume para Jesús. Que por cierto es la misma fragancia de Jesús mismo, porque Él tenía ese temor de Dios. Entonces fijémonos, ¿no? Qué hermoso. El temor de Dios es una fragancia para Jesús. Y también, por supuesto, para el Padre, ¿no? Y al Espíritu Santo. Así que, contrariamente a los que muchos creyentes hoy piensan y dicen a veces, este temor de Dios no es algo forzado, no es algo seco, no es algo rígido, no es algo feo, no es algo de la, comillas, religión, pero después está la vida de Jesús, que si conoces a Jesús te libera de la religión, ¿no? Etcétera. No tiene nada que ver, ¿no? Conocer a Jesús, de tener temor de Dios o esforzarse por los mandamientos de Dios, porque todo esto nos libera a Jesús por la fe. No, todo lo contrario. El temor de Dios no es algo feo, etcétera, etcétera, es algo fragante, es algo bello, es algo hermoso, ¿verdad? El espectáculo de una vida llena del temor de Dios es una visión hermosa para Jesús, hermosa para el Padre, y es hermosa para todos los hijos de Dios. Y a quien no le resulte agradable la visión de un creyente andando en el temor de Dios, realmente él es creyente, por mucho que se diga. El espectáculo de una vida llena del temor de Dios es fragante para Dios y los hombres. Pues como decía, hermanos, este es el punto final a toda esta discusión. Jesús es el punto final a toda la discusión acerca del temor de Dios, porque sobre él reposó el espíritu de sabiduría y del temor de Dios, el Espíritu Santo. Y para Jesús, pues, es una fragancia deleitosa, que ha de ser el temor
de Dios para nosotros, hermanos. Si el temor de Dios es fragancia para la cabeza, ¿qué ha de ser para el cuerpo? Es imposible estar en Cristo, estar en Jesús y estar totalmente desprovisto del temor de Dios. Esto es una idea que ya hemos estado repitiendo repetidas veces, que te valga la redundancia, durante estas semanas, ¿no? Es imposible estar en Cristo y no tener en absoluto el temor de Dios. Eso es lo que dice la Biblia del impío en el Salmo 15 o 53, ¿no? No hay temor de Dios, no, el Salmo 36. El Salmo 36 es el que dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces la pregunta simplemente sencilla es, no tenemos que decir, ¿tengo temor de Dios? ¿Tengo temor de Dios? ¿Vivo en el temor de Dios? ¿Crezco en el temor de Dios? ¿O el temor de Dios crece en mí? El temor de Dios me está equipando por la sabiduría a hacer bien las cosas en mi vida, a hacer las cosas de manera correcta, a vivir una vida recta, una vida agradable a Dios y a los hombres. ¿Te deleitas en el temor de Dios o es una pesada carga? Cuando ves bendiciones en tus vidas como creyentes, ¿las atribuyes al temor de Dios? ¿O piensas a lo mejor otras cosas? Tal vez más espirituales, no sé. Pues para concluir, hermanos, si todo esto es así, por supuesto que lo es, entonces el creyente, nosotros tenemos que crecer en el temor de Dios, sin más. Tenemos que vivir en el temor de Dios todos los días de nuestra vida, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos crecer en el temor de Dios? Estando en comunión con Cristo, estando en comunión con Jesús. Jesús es la luz del mundo. El que dice estar en comunión con Él no puede andar en tinieblas. Jesús, entonces, en Él está el temor, el espíritu de temor de Dios. El que dice que está en comunión con Él, por supuesto, va a estar entonces en el mismo temor de Dios. ¿Cómo crecer? Estando en comunión con Cristo, con Jesús, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de los medios de gracia que el Señor ha dado en su iglesia, por medio de la comunión de los santos. Por todas estas cosas se crece en el temor de Dios. Así pues, estemos entonces cada vez más y más con Jesús, ¿no? De manera que reconozca, ¿no?, en nosotros, Él ha estado con Jesús, porque Él habla como Jesús, porque Él se comporta como Jesús, porque Él, su vida desprende un buen olor, como la vida de Jesús. Y este es mi deseo, por supuesto, como pastor, y este es mi mayor también anhelo en este tiempo que vivimos, esperando la restauración de la Iglesia. Por supuesto, que la luz de la palabra de Dios y la luz de Cristo brillen cada vez más, de tal modo que echen fuera las tinieblas, de modo que el hombre de pecado, el hijo de perdición, caiga, y también pues que pasen las tinieblas, incluso las sombras que hay en nuestras iglesias, de ideas que no son de la palabra de Dios. Así pues, así sea, hermanos. Amén. Y que el Señor pues venga pronto y que mientras el Señor nos llene a todos de este santo.